Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Bendiga, hermanos, a este nuevo servicio donde esperamos alabar al Señor de corazón y escuchar palabras y acatar ante ellas. Por eso, mi hermano, para comienzo el servicio, los invito a que busquen en su Biblia en el Salmo número 75. Salmo número 75. Dice así su palabra. Alabarémoste, oh Dios, alabaremos, que cercano está tu nombre. Cuenten tus maravillas. Cuando yo tuviere tiempo, yo juzgaré rectamente. Arruinábase la tierra y sus moradores. Yo sostengo sus columnas. Dije a los insensatos, no os infatuéis, y a los impíos, no levantéis el cuerno. No levantéis en alto vuestro cuerno, no habléis con cerviz erguida, porque ni del oriente, ni del occidente, ni del desierto viene el ensalzamiento, mas Dios es el juez. A este abate y a aquel ensalza, porque el cáliz está en la mano de Jehová, y el vino es tinto, lleno de mistura, y él derrama del mismo. Ciertamente sus heces chuparán y beberán todos los impíos de la tierra, mas yo anunciaré siempre, cantaré alabanzas al Dios de Jacob, y quebraré todos los cuernos de los pecadores. Los cuernos del justo serán ensalzados. Señor, bendiga su palabra hasta ahí. Inclinemos nuestros rostros. Oh Padre, agradecidos una vez más, Señor, que nos ha dado la oportunidad, Señor, de estar nuevamente, Señor, en un servicio, Padre, escuchando palabra, Padre, de vida eterna, Señor. Esperamos, Señor, que tú recibas estas alabanzas que hemos de entonar, Señor, para tu gloria y para tu honra, Señor. Que lleguen como un olor grato, Padre, ante tu presencia, Padre. Oh, Señor, y que entremos cada día más y más, Señor, en tu espíritu, Señor. Y nos rindamos cada día más, Señor. Eso es lo que nosotros esperamos, Señor. Rendirnos más a nosotros mismos, Señor. Y que tú hagas la obra, Padre, la gloria. Porque tú lo has dicho, Padre, que tú eres el que ensalza y el que abate, Padre, Señor. Oh, agradecidos estamos, Señor. Porque una vez más, Señor, estamos de pie, Señor, luchando la buena batalla, Padre. Así que ayúdanos, Señor. Danos las fuerzas, Padre. Toma el control, Padre, de este servicio de principio a fin, Señor. Porque te lo pido, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Para mis hermanos que tienen el himnario, busquen en su himnario, en la página 29, el número 59. No me pases, no me olvides. Aleluya. Tierno Salvador. Para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. No me pases, no me olvides. Tierno Salvador. Mucho voz santo percibe. Oye mi clamor. Cristo, Cristo, oye tú mi voz. Salvador, tu gracia dame. Oye mi clamor. Aleluya, ante el trono. Ante el trono de tu gracia.
Cristo, oye tú mi voz. Salvador, Salvador, tu gracia dame. Oye mi clamor, oye mi clamor. Cristo, 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 Cristo. Oye tú mi voz. Salvador, Salvador, tu gracia dame. Oye mi clamor, oye mi clamor, oye mi clamor. Aleluya, así es mi hermano. Él siempre está atento a nosotros, pero Él espera a que nosotros nos rindamos. Y en su palabra está escrito, un corazón contrito y humillado Él jamás despreciaría. Así que, mis hermanos, escuchemos lo que el Señor tiene para nosotros en esta hora. La palabra con nosotros. Dios le bendiga. Gracias al Señor una vez más, mi hermano y amigo, por estar en este lugar para hablar de lo que verdaderamente más importante para el ser humano, que es la salvación, el conocer a Dios, el saber que hay un Salvador que existe para perdonar nuestro pecado, porque la Biblia dice, en pecado me concibió mi madre. Y le damos gracias al Señor por que un día Él mismo se vistió de carne, porque Él es un espíritu, Él no puede morir, pero se vistió en forma humana para poder derramar su sangre por usted y por mí. Le damos gracias al Señor porque podemos confesar eso con nuestros labios y podemos decirlo no como un decir o como un eslogan. Lo decimos con verdad en nuestros corazones, sabiendo que Dios ha cambiado nuestras vidas, que Dios ha sanado nuestros cuerpos, nos ha librado de la muerte y tantas cosas como testimonio pues en nuestras vidas, de la evidencia de que Él resucitó un día de los muertos y está ahora aquí, ¿verdad?, en nuestros corazones, guiándonos hacia esa verdad inescrutable que tiene Él para aquellos que le aman. Y yo creo que usted como, ¿verdad?, hijo de Dios también puede confesar lo mismo, reconociendo, ¿verdad?, que necesitamos un Salvador, porque nosotros por nosotros mismos no nos podemos salvar, y eso fue lo que pasó allá en el huerto del Edén. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos no pudieron regresar por sí mismos a la condición original en que estaban, porque cometieron, ¿verdad?, un pecado delante del Señor y Él tenía entonces que regresar a través de la sangre por medio del sacrificio de un cordero perfecto que Él mismo, ¿verdad?, se vistió de carne para que se ejecutara su plan y su redención por aquello que se había perdido. Bien, queremos leer una escritura muy conocida para entrar un poquito, ¿verdad?, en lo que se refiere, ¿verdad?, a la comisión que Dios nos dejó aquí en la tierra para que nosotros verdaderamente pudiéramos llevar el Evangelio y también cuáles son los requisitos que debemos tener para ser cristianos, porque el Señor le dejó esa llave a Pedro y lo leemos. En Marcos 16 lo leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice el verso 15 y 16 de Marcos, el capítulo 16, versos 15 y 16, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Dios bendiga su palabra y que esta palabra vaya al corazón
de aquellos que han de creer, porque creo que hay todavía gente que creen en la palabra de Dios, y Él es infalible, y Él permanece para siempre, y cuando Él dijo, yo soy el que soy, está hablando no el que voy a ser, el que seré, sino yo soy, todo el tiempo presente, yo soy el que soy, y Él está aquí en esta hora para llevarte, amigo y hermano, la revelación precisa de la palabra de Dios, para que tú y yo conozcamos, ¿verdad?, esta palabra profunda que Dios quiere que usted y yo sepamos. Oremos. Padre, gracias te damos por esta tu palabra que ha sido leída, porque el cielo y la tierra pasarán, pero tus palabras no pueden pasar, Señor, porque son eternas, porque salen de ti, Señor, y salen de ti, son eternas porque tú eres eterno. Gracias te damos porque también, Señor, hay gente de carne y hueso aquí en la tierra, que también tienen vida eterna porque son pensamientos expresados de aquel que es eterno. Gracias te damos, porque eso fue que tu Hijo Jesucristo dijo, salid de Dios y vuelva a Dios. Entonces allá cuando Pablo vio aquella columna de fuego y le dijo, ¿a quién persigue? ¿Por qué me persigue? Y él dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces él volvió a su forma original, la columna de fuego estaba allí, y creemos, Señor, que está aquí también, para representar, Señor, tu palabra aquí en la tierra. Tienes hombres como en el pasado, que dijeron las verdades bíblicas, sin ponerle ni quitarle, porque tú eres, Señor Dios, y tú te mantienes con tu palabra. Gracias te damos. Abre ahora nuestros labios, y que la unción de tu Espíritu Santo llegue a aquellas vidas que son redimibles y salvables, Señor, y puedan, Señor, contactar a través de tu Espíritu tus verdades, escritas y reveladas para esta hora tan inminente en que vivimos, porque yo creo que estamos viviendo los últimos minutos aquí en la tierra. Gracias te damos. Ahora abre tu palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Te lo pedimos. Amén y amén. Bien, queremos, ¿verdad?, hablar un poquito sobre este tema porque hay muchas, ¿verdad?, como contradicciones en lo que se refiere a estas verdades o a estos requisitos que Dios exige, ¿verdad?, para que usted y yo entremos al reino del Señor. Y nosotros vemos que cuando el Señor, ¿verdad?, mandó a bautizar, pues es una figura, y Él dice, aquí dice, cuando se saca el vaso del mugre, o sea, está comparando con un vaso, póngale aquí, como que si tú estuvieras viendo un vaso aquí, ¿verdad? O que si tú estuvieran viendo tres vasos aquí, uno que está limpiecito, ¿verdad? No está sucio, no tiene nada de sucio. Otro aquí que está negro y otro aquí que está limpio, lleno de agua o lleno de aceite. Entonces, este aquí que está representando, dice aquí, el vaso cuando se saca del mugre, este queda todavía en su misma condición. Si usted lo saca de allá del barro, lo saca, está todavía sucio. Así también es la persona cuando se arrepiente y se bautiza en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Dios perdona sus pecados pasados y los salva, no quitando las inmundicias de la carne como lo enseña Pedro. A la figura de la cual el bautismo que ahora corresponde nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como demanda de una buena conciencia delante de Dios, por la resurrección de Jesucristo. Y en 1 de Pedro 3:21 dice, hay quienes toman esta escritura para decir que el bautismo en agua salva, pero eso es una mala interpretación, que es lo que acabamos de leer también en 1 Pedro 3:21. Entonces la escritura dice a la figura del cual el bautismo ahora corresponde nos salva. Se está refiriendo a las aguas del diluvio en el juicio al mundo de aquel entonces, cuando las mismas aguas salvaron a Noé y a su familia. Esto figura el lavamiento de nuestros pecados y nuestra identificación con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Entonces la escritura dice, no más el que creyere y fuere bautizado será salvo,
mas el que no creyere será condenado. Marcos 16:16. Mediante este acto de arrepentimiento y bautismo en agua, en el nombre del Señor, la persona queda salva de todo aquello que pudiera condenarle en el pasado. Todo ese rabo de pasado que traía, de pecados que traía en el pasado, ahí queda tronchado porque el hombre tomó una actitud obediente y humilde delante de Dios y está llenando los requisitos para su salvación, y eso es lo que debe de hacer, ¿verdad?, cada hombre y cada mujer que llega a los pies del Señor, ir llenando esos requisitos para que entonces Dios pueda poseer su vida y entonces identificarse con el Señor Jesucristo en su muerte y en su resurrección. Entonces, todo el pecado, ¿verdad?, que pudiera condenarle, pasado, Dios lo quita. Allí Dios le perdona todo su pasado, pero todavía la persona sigue siendo un vaso sucio. Todavía la naturaleza pecaminosa está en ella. Todavía está en la persona. Aquello que hizo cometer el pecado, si la persona en verdad se arrepiente y se bautiza con toda sinceridad, Dios le perdona el pasado, pero el individuo todavía queda igual. Entonces, las organizaciones, estamos hablando de algo organizado, estamos hablando de algo de que el hombre lo organiza más, no Dios, porque Dios tiene un orden, ¿verdad?, escritural, pero cuando yo le añado o le quito a la palabra de Dios, pues estoy denominado, en otras palabras, yo estoy organizado por mí mismo y quiero, ¿verdad?, hacer las cosas a mi manera y no como dice la Escritura. Entonces, las organizaciones tienen el orden invertido, por cuanto creen que cuando la persona pasa adelante, se arrepiente, acepta a Cristo como su salvador personal, se bautiza, ya nació de nuevo. Pero si fuera así, no veríamos en las iglesias tantas personas viviendo en forma pecaminosa, tantos individuos cayendo continuamente en el pecado y manifestando un carácter fuera de la Escritura. Un niño no nace con los primeros dolores de parto. La madre tiene que romper fuente, luego derramar sangre y finalmente aparece el niño, el cual le entra el espíritu, o sea, la vida, porque de otro modo sería un niño muerto. Entonces, recuerde que estamos llevando esto a lo natural, ¿verdad?, para explicarlo en lo espiritual, que es similar. Entonces, el arrepentimiento y bautismo en agua es para perdón o remisión de pecados. Algunas personas piensan que el bautismo de Juan es igual al bautismo apostólico, pero no lo es, porque el bautismo de Juan era solo para arrepentimiento, pero no podía haber remisión de pecado hasta que la sangre del Señor no fuera derramada, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces, porque sin derramamiento, por esa razón Pablo tuvo que rebautizar a aquellos creyentes en Éfeso, pues estaban bautizados solo para arrepentimiento, pero no lo estaban para la remisión de pecados. Entonces, ¿qué le dijo Pablo? Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él, a saber, Jesús el Cristo. Entonces, Hechos 19:4, ¿qué haría el que había de venir? Iba a remitir el pecado. Entonces, el bautismo apostólico es de acuerdo con la palabra dada por el Señor a Pedro: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. Pues ya el Señor había derramado su sangre, que es lo único que limpia el pecado. Esto es lo mismo que decir el lavacro del agua por la palabra, porque la palabra se vistió de carne para poder sangrar. Dios no puede morir, pero para poder hacerlo, tuvo que vestirse de carne y ser semejante a nosotros. Su sangre derramada nos limpia de todo pecado. Por eso la Escritura es clara, ¿verdad?, que uno tiene que llevar el orden bíblico para poder entonces conseguir la salvación, conseguir la gracia de Dios, conseguir la vida eterna.
Entonces, el bautismo en agua, precedido por el genuino arrepentimiento, borra todo el pasado suyo y el mío. Por lo tanto, la persona llega a ser salva porque le es perdonado el pecado que cometió. Nosotros venimos al mundo como pecadores, venimos por el estigma de Adán y por lo tanto somos pecadores. Dios no nos acusa del pecado de Adán porque ese pecado está perdonado en la cruz. Por esa razón, si un niño llega a morir, la sangre de Cristo lo limpia del pecado original de Adán. Son verdades, ¿verdad? Bíblicas que usted se pone a estudiar la Escritura y a escudriñar, son verdades escriturales, verdades bíblicas. Con el cual vino por causa del sexo, pues ningún ser humano es responsable de venir por este medio. El concurso fortuito de nuestros padres nos hizo aparecer en la escena. Pero cuando ya somos conscientes y cometemos pecados, entonces tenemos que arrepentirnos porque allí está un sumo sacerdote esperando la confesión de sus labios para borrar el pecado. Pero tiene que haber una confesión porque si no confiesa, pues el pecado está ahí, todavía permanece en usted y por eso es que el enemigo tiene derecho, ¿verdad?, de molestarlo, de estar allí, porque la confesión es la que borra y quita todo lo que usted malo que pueda tener. Entonces el arrepentimiento y el bautismo en agua es apenas la primera etapa, sino que ya nos quedamos allí, estamos expuestos a cometer los mismos pecados que el Señor nos perdonó. Por eso es que usted ve, ¿verdad?, gente como llamada cristiana como un serrucho, que un día están aquí, un día están allá. Un día están aquí fríos, otro día están calientes, otro día están alegres, otro día están leyendo, orando, al otro día andan, ¿verdad?, frío porque por esta misma condición de la que estamos hablando. Entonces, esa es la razón por la cual tanta gente en las iglesias no adelantan espiritualmente. Antes están todo el tiempo cayendo, levantándose y volviendo a caer en las mismas faltas. Y después que usted llega a esta etapa, tiene que buscar el perdón y la restitución de cualquier falta que usted cometa, porque ya usted está consciente de que Dios le perdonó el pecado pasado. En esta etapa, usted ahora tiene que buscar el perdón y la restitución de cada falta que comete de allí en adelante, tiene que buscar el perdón. Entonces, ¿verdad?, hay algunos hermanos que tenían la idea de que el bautizarse ya no podían cometer faltas. Por lo tanto, temían dar ese paso. Pero con esta luz que hemos recibido en el mensaje, ¿verdad?, la hemos aclarado esto. Si usted se bautiza y apenas ha dado el primer paso. Ahí, ¿verdad?, Pedro le abrió la puerta y usted va a comenzar entonces a avanzar en estas etapas para llegar, ¿verdad?, a donde Dios quiere que usted lleguemos, a un bautismo, a un nuevo nacimiento, a ser llenos del Espíritu Santo. Entonces Dios le perdona todo su pasado por este acto sincero de arrepentimiento. Pero usted debe proseguir adelante buscando la santificación, buscando que Dios desarraigue de usted esa naturaleza pecaminosa que le hizo embarrarse en el pecado. No podemos demandar de una persona que acaba de dar el primer paso lo que demandaríamos de una vida llena del Espíritu Santo, pero sí debemos exhortar a tal persona para que no se quede en el primer paso, sino que prosiga hasta la meta, la plenitud del Espíritu Santo. Entonces, bienaventurados los que tienen hambre y sed de Dios y sed de justicia, porque ellos serán hartos. Entonces, cuando llamamos personas que dicen tener el Espíritu Santo, porque hablan en lenguas o por cualquier otra manifestación, pero todavía los tales son mentirosos, jugadores, criticadores, con ojos concupiscentes, con vicios, con pecados ocultos, orgullosos, vanagloriosos, que se airan,
se enojan, tenemos que entender que están engañados porque usted no puede tener el Espíritu Santo y comportarse de esa manera. Eso es imposible. Tenemos que entender que están completamente engañados y se portan de esa manera, porque si Dios ha quitado de usted la naturaleza pecaminosa y ha puesto de su naturaleza divina, usted manifestará el carácter de Cristo. Usted no podría producir esas cosas malas si el Espíritu de Cristo está en usted. Por sus frutos los conoceréis. Cógense uva de los espinos o higo de los abrojos. Así todo buen árbol lleva buenos frutos, mas el árbol maleado lleva malos frutos. No puede el buen árbol llevar malos frutos, ni el árbol maleado llevar buenos frutos. Eso está en Mateo capítulo 7. Entonces, una persona que tiene en su vida estos frutos malos, toda vida no ha sido su vida poseída por el Espíritu Santo, porque eso son verdades escriturales, que no podemos evadirla, no podemos tapar el sol como un dedo, simplemente tenemos que examinar nosotros mismos si estamos en fe, si estamos, ¿verdad?, reconociendo nuestra condición espiritual. Entonces, cuando nosotros tenemos, ¿verdad?, ese discernimiento del Espíritu Santo, nosotros podemos hablar con una persona, o usted teniendo el discernimiento del Espíritu Santo, usted puede hablar con una persona por poco tiempo y usted puede saber qué clase de espíritu tiene esa persona por ciertas preguntas que usted le puede hacer o por ciertas actitudes que le puede tomar cuando usted está hablando de lo que Dios, ¿verdad?, ha manifestado, que debemos de ser humildes, sinceros. Y el fruto del Espíritu también, ahí él dijo, por su fruto nos conoceréis, y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces la ley de vida en Cristo Jesús, que es la vida del Espíritu, ha crucificado la carne con sus afectos y concupiscencias. Cuando llegamos a la experiencia del Espíritu Santo, Dios extrae, ¿verdad?, acaba con esa naturaleza vieja del hombre carnal, la cual trajimos por el concurso de nuestros padres. Por eso repetimos lo que dice la Escritura: en pecado me concibió mi madre. Entonces, si pudiéramos tomar un cerdo y arrancarle la vida de cerdo y ponerle la vida de una oveja, ese cerdo nunca comería estiércol ni se revolcaría en el cieno, porque la vida le ha sido cambiada. Nacimos en pecados, mentirosos, engañadores, pero como estábamos en el plan de Dios, oímos el mensaje, nos arrepentimos, nos bautizamos en el nombre del Señor Jesucristo y seguimos buscando la santificación por la sangre, por la palabra. Luego proseguimos, porque el vaso sucio o el vaso vacío corre peligro aún cuando esté limpio. Proseguimos hasta el bautismo en fuego, y en el Espíritu Santo luego tenemos que dar el fruto conforme a esa savia nueva que ahora mora en nosotros. El que no ha llegado a esa meta tiene que proseguir hasta allí. Y por eso fue que Pablo le dijo, ¿verdad?, que cuando habían recibido el Espíritu Santo, después que creyeron o cuando creyeron. No sabemos si el Espíritu Santo dieron ellos, porque ellos venían bautizados en el bautismo de Juan, y Juan bautizaba hasta arrepentimiento, pero aquí venía un bautismo que él mismo lo dijo: viene uno detrás de mí que os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Venía ya entonces el personaje que los iba completamente a liberar del pecado, porque la sangre de los machos cabríos simplemente lo que hacía era cubrir el pecado, mas no lo borraba. Pero el sacrificio perfecto que hizo el Señor en la cruz del Calvario es el que usted tiene que mirar. Usted no se puede mirar a usted mismo. Yo no me puedo mirar yo mismo y decir: yo sí soy santo, yo sí soy aquello, yo sí soy esto. No, sáquese eso de su mente, de su espíritu,
Porque usted tiene que mirar, es aquel sacrificio que se hizo por usted perfecto. Porque nosotros nos merecíamos era la muerte. Nos merecíamos el infierno. Pero por su gracia, Él vino y pagó un precio por usted y por mí. Y nadie lo puede acusar a usted de pecado, porque Él pagó el precio por su pecado y por el mío. Pero cuando usted llena los requisitos, tiene que llenarlos, como Él lo dice, porque si no, entonces usted está engañado, porque es imposible que usted tenga el Espíritu Santo y vuelva a hacer la misma cosa que hacía antes de tenerlo. No lo puede hacer porque es una vida nueva que ha nacido. Entonces hay una explicación o hay un ejemplo. ¿Podrá saber cuando una madre ha dado a luz? Pues sí lo sabe, ¿por qué? Ha llegado una nueva vida al mundo. Cuando usted es nacido de nuevo, cuando usted es nacido del agua y del Espíritu, ha nacido una vida nueva en usted y ya usted no puede ser el mismo llamándose cristiano y haciendo las mismas cosas cuando usted estaba ya en la esclavitud del mundo y del pecado y haciendo las cosas quizás escondido que nadie lo ve, pero el que está arriba sí lo ve. Entonces la Escritura es específica, no os engañéis vosotros mismos, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Qué bueno es la Escritura es bonita porque es como un espejo, ¿verdad? La Escritura es como un espejo que usted se mira allí en el espejo y usted ve que tiene un sucio por aquí o por aquí y usted viene y se lo quita, ¿verdad? Se lo quita porque está viéndose en el espejo. Bueno, la Escritura es un espejo. Porque cuando usted la lee, usted sabe que lo que está leyendo allí, le está redarguyendo y le está diciendo, tú hiciste eso y es malo, pide perdón. Pero usted es como aquel perrito, ¿verdad? Que ladraba y el dueño le daba un palo por la cabeza cada vez que ladraba y le pegaba por la cabeza. Llegó un momento en que el perrito no ladró más. ¿Por qué? Le dieron tanto que el perrito, la conciencia no lo dejó ladrar más, porque le pegaban cada vez un palo. Entonces, no haga usted y yo, no hagamos lo mismo, que cuando viene Dios y nos redarguye a través de su palabra, usted viene y pasa la página, o se hace usted sabe el que no es, pero sí sabe que es. Entonces, creemos pues que todo eso Dios lo va a disimular, no, Dios no. Él dijo, el alma que pecare, esa morirá. Entonces, ¿cómo debemos de ser sinceros, verdad? Cuando decimos que somos cristianos, ser sinceros con nosotros mismos, ser sinceros con nuestros hermanos y primero con el Señor, para que el Señor nos pueda quitar todos esos pecados, porque no estamos exentos de caer en faltas, de caer en errores, pero ahí está la sangre de Jesucristo para limpiarnos de todo pecado. Pero cuando usted y yo, ¿verdad?, cargamos enfotado un pecado en nuestra conciencia, entonces ya depende de usted y de mí, ¿verdad?, el que seamos perdonados, porque si usted no confiesa, entonces Dios no puede perdonar porque usted no ha confesado. A usted le gusta tener ese pecado encima y le gusta hacerlo. Entonces Dios respeta su libre albedrío y respeta el mío. Pero cuando venga a jugar, Él no va a respetar eso, sino que Él va a seguir sus leyes. Entonces, cuando usted tiene el discernimiento del Espíritu, ¿verdad?, y usted puede saber, por lo que habla ese hombre, esa mujer, si tiene el Espíritu Santo o no lo tiene, o si es una nueva criatura o no lo tiene, y eso no lo va a divulgar usted y no lo va a decir a los cuatro vientos, simplemente que usted observa, mira, oye y hace silencio, y la palabra entonces discierne a que el Espíritu si niega la palabra o no la niega. Entonces sabemos cuáles son los frutos entonces. Entonces la ley de vida en Cristo Jesús, que es la vida del Espíritu, ha crucificado la carne con sus afectos y concupiscencias. Cuando llegamos a la experiencia del Espíritu Santo, Dios extrae la naturaleza vieja del hombre carnal, la cual trajimos por el concurso de nuestros padres y pone en nosotros la nueva naturaleza. Entonces, si pudiéramos tomar un cerdo y arrancarle la vida de cerdo y ponerle la vida de una oveja, ese cerdo nunca comería estiércol ni se volcaría en cieno, porque la vida le ha sido cambiada. Y eso es lo que pasa con usted y conmigo.
nacimos en pecado, pero Dios cambia esa naturaleza a través del nuevo nacimiento. Entonces usted y yo hemos tenido un nacimiento sobrenatural porque es por el Espíritu. Entonces usted ya dejó, ¿verdad?, de revolcarse en el pecado, de revolcarse en tantas cosas malas que el mundo que usted tenía y yo tenía, y su naturaleza le ha sido cambiada. El único que puede hacer eso es Dios en el ser humano a través del nuevo nacimiento, y el nuevo nacimiento es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces nacimos en pecado, nacimos mentirosos, engañadores, pero como estábamos en el plan de Dios, oímos el mensaje, nos arrepentimos, nos bautizamos en el nombre del Señor Jesucristo y seguimos buscando la santificación por la sangre, por la palabra de Dios. Luego proseguimos porque el vaso vacío corre peligro aun cuando esté limpio. Proseguimos hasta el bautismo de fuego y en el Espíritu Santo. Luego tenemos que dar el fruto conforme a esa savia nueva que ahora mora en nosotros. El que no ha llegado a esa meta tiene que proseguir hasta allí porque su naturaleza, ¿verdad?, su simiente, su linaje, los genes de Dios están en usted y usted viene y corre a buscar esa naturaleza limpia y santa porque es una naturaleza y eso lo conlleva, lo lleva a usted a buscar la presencia del Señor, ¿verdad? Y para que sea limpiado de todo lo malo que usted y yo podamos tener. Entonces, cuando estamos hablando de estas tres etapas, ¿verdad?, siempre se ha enseñado tres etapas de la gracia. El primer paso es arrepentimiento hacia Dios y bautismo en agua. Arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. El bautismo en agua muestra que el arrepentimiento ha sido genuino para remitir o perdonar el pecado pasado, pero esto no tiene nada que ver con el pecado futuro. Y ahí es donde muchos, ¿verdad?, caen en ese error de que yo me entrego al Señor, ¿verdad?, confieso mis pecados, Señor, me arrepiento de todo lo malo que yo hice, y el Señor pues está presto para eso, porque para eso Él murió en la cruz, para perdonarte, pero ya después que Él te perdona eso, y tú, ¿verdad?, por las vicisitudes de la vida caes en algún error, en alguna falta, en un pecado, pues tú tienes que confesar ese pecado para que el Señor te perdone, porque esos son los requisitos que Dios exige para el perdón de tu pecado, la confesión. Entonces, el bautismo en agua muestra que el arrepentimiento ha sido genuino para remitir o perdonar el pecado pasado, pero esto no tiene nada que ver con el pecado futuro. Por ese acto de fe y arrepentimiento, Dios perdona el pecado pasado, entonces el creyente queda como que si nunca hubiera pecado en el pasado, porque la sangre de Jesucristo ha limpiado todo eso. Entonces, justificado, una persona justificada es alguien que ha sido declarado inocente, sin culpa. Por ejemplo, si alguien es llevado a un tribunal acusado por determinado causa, pero antes de la sentencia se puede comprobar que el tal no es culpable de aquello que se acusa, entonces el tribunal lo declara absuelto. ¿De qué es declarado absuelto el creyente al dar este primer paso? De lo que se le acusa haber hecho en el pasado. Ahora, en el caso del tribunal, aquel que no ha sido absuelto puede cometer un acto penado después de salir del tribunal, ¿verdad? Pero eso sería otra cosa que tiene que arreglar. Él fue absuelto de lo que se le acusó en el pasado. Esto es lo que, ¿verdad?, lo que la Biblia dice en cuanto al arrepentimiento y el bautismo en agua. Eso no tiene nada que ver con el pasado, con el pecado pasado o futuro, ¿verdad?, con el pecado futuro no tiene nada que ver. Ya eso es otra cosa que usted y yo tenemos que arreglar cuando, ¿verdad?, cometemos el pecado después que Dios nos ha perdonado esa cosa que traíamos, ese rabo de pecado que traíamos del pasado. Entonces, este acto solamente remite o perdona el pasado. Pedro dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. ¿Cuáles pecados? Los cometidos antes de ese acto de fe. Entonces, no importa lo que nuestra vida pudo ser en el pasado, no hay diablo ni nada que pueda acusarnos del pasado, porque por un acto de fe, de arrepentimiento y de confianza en el sacrificio expiatorio de Jesucristo, Dios borró todo ese pasado. Entonces, nosotros venimos por la vía del sexo, que es la vía de la muerte,
Pues el Señor le dijo, en el Edén, el día que de él comieres, morirás. No somos culpables de aparecer en la escena por el sexo. De eso fue culpable Adán, pero Dios no nos culpa por el pecado de Adán, porque Él le perdonó el haber escogido esa vía para la multiplicación de la raza humana. Así que nuestra venida por el sexo nos expone en un mundo de muerte, en un mundo de pecado, pero el hecho de haber aparecido así no nos condena delante de Dios, porque Él lo ha perdonado. Todos somos perdonados en Cristo del pecado de Adán. Porque Cristo no vino por el sexo, pero traemos con nosotros la naturaleza que hemos heredado de Adán. Y cuando ya somos conscientes, cometemos pecados por esa naturaleza, de modo que no somos condenados por el pecado de Adán, sino por nuestros propios pecados. Entonces, de eso es que tenemos que arrepentirnos, y cuando damos el primer paso, en sinceridad, ya no somos, ¿verdad?, pecadores condenados, sino pecadores salvos. Porque una persona cuando da el primer paso de arrepentimiento, arrepintiéndose y bautizándose en el nombre del Señor Jesucristo, es salvo. Pero hay un tremendo peligro en quedarse allí, porque la persona, como no tiene todavía ninguna fuerza interna, entonces puede regresar a cometer las mismas faltas que había cometido antes, y se culpa, y se cumple en ello lo del verdadero proverbio, porque mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haber conocido tornarse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro se volvió a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno, según de Pedro 2:21. Por lo tanto, no debemos quedarnos en el primer paso, justificados, salvados, pero todavía con la naturaleza pecaminosa. Debemos proseguir adelante al premio de la soberana vocación de Dios, ocupándonos de nuestra salvación con temor y temblor. Prosígale, pide al Señor que santifique su vaso, que lo limpie y que lo llene con su Santo Espíritu. Prosiga hasta que la naturaleza divina more en usted. Y ya hemos hablado antes este pequeño detalle que es tremendo, ¿verdad? Cuando usted se arrepiente, ¿verdad?, sus pecados son perdonados, usted prosigue hasta la etapa de santificación. Esa es la etapa más peligrosa porque el vaso está limpio, dice la Escritura, está adornadito, ¿verdad?, y está limpiecito, y el diablo que estaba allí viene y busca 7 peores que él y dice: voy a hacer ímpetu, entrar otra vez en la casa donde yo estaba. Y si ese hombre, ¿verdad?, llega hasta el arrepentimiento, pues es una etapa muy parecida al tener el Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque la santificación, ¿verdad?, pues se habla que es santo, ya usted no hace las mismas cosas que hacía antes, ya no mete mentiras, ya no fuma droga, ya no bebe aguardiente, ya no le brincan los ojos cuando ve una mujer más vestida por la calle, ya no hace esas cosas que hacía, y entonces usted se siente limpiecito, se siente fresco, se siente bien, con una satisfacción en su corazón de que Dios ha hecho algo en su vida, pero no se quede ahí. Esa es la etapa en la cual dice que el Espíritu: voy otra vez a la casa y voy a hacer ímpetu entrar, porque todavía no tiene el Espíritu Santo, porque ese hombre o esa mujer tiene que correr inmediatamente después de la santificación, de ese paso, a llenar, vea, que sea lleno del Espíritu Santo. Por eso estamos hablando de un vaso que está aquí vacío, limpio. Este segundo vaso está sucio, está negro, lleno de pecado todavía. Aquí está, ¿verdad?, justificado, pero santificado. Pero aquí entonces, cuando está lleno de aceite, está el Espíritu Santo ya con esa persona, ya, ¿verdad?, ha nacido de nuevo. Un nuevo nacimiento ha tenido. Pero cuando el diablo viene con esos 7 demonios más y ve allí al hombre fuerte, que es la fe que usted tiene en Dios, él pega la carrera para atrás porque la casa no está vacía. Él la dejó vacía, pero ahora está llena.
¿Con quién? Con el Espíritu Santo. Y él respeta eso. Pero si la ve vacía y adornadita, allí es donde el hombre viene a ser de una condición peor que como estaba antes, porque lo toma un espíritu religioso y está sirviendo a una doctrina de demonios y cree que le está sirviendo a Dios. Fue que un espíritu religioso lo tomó porque el hombre o la mujer no buscaron el Espíritu Santo o no le predicaron esa tercera etapa tan importante en los pasos del cristiano, y ese hombre y esa mujer llega a ser víctima de un espíritu religioso y niega la palabra. Ya hoy no hay milagros. Ya hoy no hay hablar en lengua ni interpretación, porque eso era para los apóstoles. Y yo le demuestro a usted por las Escrituras que sí hay, porque la Biblia no dice que Dios terminó con eso, acabó con eso. Sencillamente, que usted busque Efesios 4 y dice que esa es la norma de Dios y el programa de Dios para que su iglesia, ahora mismo, en este tiempo, llegue a la perfección a través de esos 5 ministerios. Pero la persona cree que son hombres que van a tener eso, ese poder de, ¿verdad?, de abrir la palabra y mostrarle a la iglesia esas verdades ocultas para que ella sea edificada sobre la revelación de Dios. Resulta que ese es el ministerio de Jesucristo, porque dice, Él mismo constituyó. No lo constituyó un seminario o alguien como allá, como en el tiempo de acá, que tenían una escuela de profetas. No, Dios no necesita escuela para estrenar su profeta. Él los estrena Él mismo, porque ya metió en un rincón orando y buscando de Dios y leyendo las Escrituras. Él sabe cómo, ¿verdad?, estrenarlos para que se ejecute lo que Él quiere, porque usted mira en el pasado, esos grandes hombres no fueron a ningún seminario. Juan el Bautista tuvo desde los 9 años, ¿verdad?, allá en el desierto, y cuando vino con aquellas claridades y aquellas verdades de Dios. Todo árbol, ¿verdad?, la raíz está puesta a la raíz de los árboles. Todo aquello que no plantó mi Padre Celestial será desarraigado. Entonces esos son hombres, ¿verdad?, que Dios necesita para que digan su verdad es infalible. No importa que los maten, no importa que los crucifiquen, no importa que vociferen en contra de ellos. A la final, esta carne puede morir, ¿verdad?, pero el alma no, el alma va a aquel que la dio. Entonces muchos se encontrarán, ¿verdad?, confundidos, porque están creyendo que están siguiendo las verdades de Dios y resulta que están, ¿verdad?, transgiversando las verdades de Dios, creyendo algo que Él no dijo, de la manera como el hombre puede explicarla y puede decirla, pero el intérprete de su palabra es el mismo Señor. Entonces, cuando Dios se hizo carne, su misma sangre creadora fue la única manera en que la vida de Dios podía volver, porque todos nosotros nacimos por el sexo. Entonces la vida que tenemos es del mundo, y esa vida no permanecerá porque ya es una cosa juzgada y condenada. No se le puede poner un parche, no hay manera de empacharla, ni de aparejarla, no hay manera de mejorarla, tiene que morir. Ese es el único requisito, tiene que morir. Y el sustituto, la vida, Jesucristo, tiene que entrar en usted, y ese es el Espíritu Santo. Es la señal de Dios de que usted ha aceptado la sangre de su Hijo Jesucristo. Ver lo importante que es llenar los requisitos de la salvación. Ahora, este primer paso no tiene nada que ver con el pecado futuro, porque Él simplemente te perdonó el pasado, pero usted todavía está igualito. El mismo pecador sucio, con las mismas inclinaciones, con la misma naturaleza vieja. Simplemente que tus pecados han sido cortados. Podemos ilustrar esto con una larga cola que hemos venido arrastrando hasta que llegamos a este primer paso donde el Señor nos corta esa cola de pecado, todo lo que hemos hecho en el pasado para que de allí en adelante caminemos hacia la perfección. Tú no te puedes arrepentir por lo que Adán hizo, porque tú no hiciste eso. Tú recibes el perdón por lo que tú hiciste, pero la vieja naturaleza sigue allí. Entonces, tomando ¿verdad?, la siguiente manera, dentro de nosotros conocemos que esa
ese tipo de naturaleza pecaminosa y dentro de otro, puede pintar, ¿verdad usted? Una palomita allí, dibujarla pues. Y como tipo del Espíritu Santo. Luego dijo, aquí hay una vida señalando el corazón con la serpiente, llena de malicia, envidia, odio y demás cosas. Entonces pregunta, ¿qué está causando eso en esta vida? Esta naturaleza que está aquí. Entonces señala a la serpiente que está dentro del corazón. Esto es lo que lo está causando cuando usted se arrepiente y se bautiza en el nombre del Señor Jesucristo. Todavía queda esa naturaleza allí. Cuando usted es perdonado, ha pasado esto, le ha sido cortado el pecado pasado, pero la naturaleza, ¿verdad?, que le hizo cometer aquellos pecados en la vida pasada, todavía está allí. Esa es la raíz del mal, todavía queda eso allí, y eso hay que cortarlo con los requisitos, ¿verdad?, que el Señor exige. Ahora, ¿cuál es el segundo paso? Es la santificación, cuando la mente es fijada en orden a la santidad, para pensar correctamente, para quitar los impulsos de la naturaleza pecaminosa que estaba allí. La palabra santificación viene de un vocablo griego que significa limpiado, apartado para el servicio. No deberíamos tardarnos mucho tiempo entre un paso y el otro. Si en verdad estamos dispuestos a buscar la bendición de Dios. Israel saliendo de Egipto es un tipo de la novia hoy día. Israel salió por haber aceptado la sangre del Cordero y haber puesto la señal. Su salida de Egipto y el cruce del Mar Rojo tipifica la justificación. Después que entraron al desierto, Dios comenzó a obrar la santificación. Empezó a darle las leyes, los sacrificios de animalitos, obrando la santificación a través de la sangre. Después lo llevó a Cades Barnea, para que miraran la tierra prometida, la cual es tipo de nuestra promesa hoy. El Espíritu Santo, en poco tiempo Israel hubiera llegado de una etapa a la otra, pero se quedaron allí, después de haber sido santificados, regresaron nuevamente hacia atrás. No le hicieron caso al profeta de Dios, quien les trajo hasta el borde de la palabra prometida. Antes manifestaron su deseo de regresar a Egipto. Entonces, dice la Escritura, ellos dijeron, hagamos un capitán, volvámonos a Egipto. Ahora, Canaán era el cumplimiento de la promesa hecha por Dios a Abraham cuando le ordenó salir de Ur de los Caldeos. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta llegar hasta el lugar de Sichén, hasta el sitio de Moret, y el cananeo estaba entonces en la tierra, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu simiente daré esta tierra. Entonces para Israel, Canaán era la tierra prometida, que era tipo de nuestra promesa hoy. El Espíritu Santo es la promesa de Dios para hoy. Por eso, al rechazar la tierra prometida, o mejor dicho, al Espíritu Santo, murieron en el desierto. Asimismo encontramos hoy día a muchos cristianos fronterizos, ¿verdad?, que espiritualmente están muertos en el desierto por haber rechazado la promesa del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. El profeta dijo, una vez que hemos llegado a esta etapa de la santificación, entonces viene la tercera etapa, que es el bautismo del Espíritu Santo y fuego, para que Dios pueda morar en nosotros, porque Dios no puede poner en su espíritu en un vaso sucio. Y la santificación es una obra del Espíritu, como también lo es la santificación, pero el bautismo del Espíritu Santo es Dios morando en nosotros. Entonces, la justificación y la santificación es una obra del Espíritu, pero ya el Espíritu Santo es ya morando en usted. ¿Qué casa me edificaréis? Entonces, el corazón
es la casa de Dios. Ahí es donde Él está entronizado en el corazón del hombre. Entonces, el próximo paso es el bautismo del Espíritu Santo y fuego para que Dios pueda morar en nosotros y el fuego de Dios limpie nuestros corazones del pecado. Eso pone al Espíritu Santo. Y recordamos, ¿verdad?, lo que pasó allá con Isaías, con aquel carbón encendido que toma aquel ángel con las tenazas y le dijo: tu culpa es quitada. Porque vemos que Juan dijo: detrás de mí viene uno que bautizará con Espíritu Santo y fuego para quemar toda la maldad y el pecado que estaba en usted y en mí. Y eso es lo que ha hecho el Señor. Entonces manifestamos la misma vida de Cristo cuando somos bautizados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué Él está en nosotros? Por ejemplo, yo tengo agua en un vaso. ¿Qué piensan ustedes que puede haber en el vaso cada vez que yo lo incline? Saldrá agua, porque eso es lo que el vaso tiene adentro. Si tuviera tierra, tipificando la naturaleza pecaminosa del hombre, entonces al inclinarlo me saldría lo sucio que está en él. Asimismo saldrá de una persona lo que tiene por dentro. Sabemos que Dios no pone su espíritu en un vaso sucio, porque Él no puede morar con la inmundicia, por lo cual el vaso tiene que ser limpiado para que Dios pueda morar en él. Entonces, el nacimiento espiritual con el nacimiento natural, cuando una madre está dando a luz un hijo, o sea, poniendo una comparación que es igual, o es tipo pues de lo espiritual, lo natural, cuando una madre está dando a luz un hijo, lo primero que aparece es agua, después sangre y finalmente la vida, que entra cuando el niño nace. Son 3 etapas en el proceso del nacimiento del niño. La madre rompe fuente, después derrama sangre y finalmente el espíritu, la vida entra al niño, mientras que el espíritu no le haya entrado al niño. Este no es más que un pedazo de carne con músculo que se mueven. Es cuando le entra el espíritu de la vida, cuando el niño llega a ser alma viviente. En el nacimiento de un niño tenemos agua, sangre y espíritu o vida. Igualmente en el nacimiento espiritual tenemos justificación, santificación y bautismo en el Espíritu Santo, que es la vida de Dios viniendo al hombre para convivir con él. Y entonces ahí está la restauración de todas las cosas que habló el Señor, así como estaba Él en el principio, que convivía con el hombre, allá antes de que Adán pecara. Pues la restauración de todas las cosas hoy nos está conllevando o nos está llevando igualmente a convivir con Dios, que es el bautismo del Espíritu Santo, porque estamos en esa dispensación. Por eso Dios está tan interesado, amigo y hermana, en que usted reciba el Espíritu Santo para que usted conviva con Él. Entonces, la segunda etapa, santificación, limpia la mente y fija el corazón y la mente del corazón en orden a la santidad. Un hombre puede arrepentirse de su pecado y aún seguir siendo inmoral. Todavía tendrá el deseo de mirar a esas mujeres inmorales por la calle. Quizás haya sido un borracho y cada vez que huele el licor siente el mismo deseo. Se le vuelve la boca agua. Todavía está allí esa naturaleza, pero cuando es santificado, este acto le quita el deseo que antes tenía. Por lo tanto, puede ser tentado, pero ya ha sido quitado el deseo. Sin embargo, todavía no está completo, porque el vaso está limpio, pero vacío. Pero cuando viene el bautismo del Espíritu Santo y fuego, entonces llega a ser una posesión de Dios. Uno puesto en el servicio del Señor, la santificación solamente nos separa para el servicio, pero el bautismo del Espíritu Santo y fuego nos coloca en el servicio para la obra de Dios, para la cual Dios lo predestinó dentro de su cuerpo. Y ya usted está posicionado entonces en el cuerpo místico o misterioso del Señor Jesucristo. Entonces el profeta, esos profetas del Antiguo Testamento siempre hablaban de lo que está sucediendo hoy, eran sombra tipo, ¿verdad?, de lo que verdaderamente está sucediendo hoy. Esos hombres del pasado quisieron ver estos días
donde el Espíritu Santo se está manifestando en una iglesia, donde las obras que yo hago vosotros también las haréis, dijo el Señor, y eso tiene cumplimiento. ¿Cuándo es que se va a cumplir? Pues estamos en el día, ¿verdad?, cuando esas promesas del Señor se tienen que cumplir. Entonces, santificación, Pentecostés, bautismo en el Espíritu Santo, ya no hay más edades después de esta. Estamos en el tiempo del fin, 3 etapas: el bautismo limpia el corazón con el Espíritu Santo. Qué maravilloso es pensar que Él hace lo mismo con la tierra en la cual vamos a morar. La pasa por el mismo proceso. Él llama a la iglesia a través de justificación, santificación, y luego la llenó con el Espíritu Santo y fuego, la tomó a través de ese proceso para que el Espíritu Santo pudiera venir a morar en el corazón humano. Entonces, pensar que Él redimió la tierra a donde la novia va a vivir de la misma manera que redime al hombre. Antes del diluvio la tierra tenía que arrepentirse. Se arrepintió en Noé, en el cual la tierra recibió su bautismo en agua. Fue totalmente cubierta con agua. Sigue diciendo, Él le dio el bautismo en agua, la cubrió totalmente. Ahora está en camino al Edén para restaurarlo. Dios bautizó la tierra en agua y perdonó todo el pasado de la tierra. La tierra se prestó para todo eso. Llegó el Señor Jesucristo, la segunda etapa, y en el Calvario derramó su sangre sobre la tierra para limpiarla, y a la vez para comprarla, limpiándola para el mundo en el cual vamos a vivir. Fíjese cómo Satán quiso canjearle al Señor la tierra, pero Él no lo aceptó. Como ese era el precio de la redención, Él no aceptó que el diablo se la cambiara. Dijo el Satanás, todo esto te daré sin que tengas nada que hacer. Simplemente me rindes, ¿ya?, me rindes culto, y no tienes que pasar por sufrimientos, ni sangre, ni cruz, ni nada. Pero el Señor no aceptó eso, porque siendo la palabra vino para rescatar la tierra, porque en la transacción que hizo Adán, Él permitió que el diablo la dominara para entonces después restaurarla. Entonces se fijó usted en Abraham cuando aquellos cananeos procuraron darle la tierra. Él no lo aceptó, les dijo, no, te peso lo que cueste en plata. Y se ha hoy conocido que este lugar yo lo he comprado. Así que el diablo intentó darle la tierra al Señor Jesucristo como un don. Pero Él no lo aceptó, porque si lo hubiera aceptado de esa manera, el diablo todavía tendría dominio sobre esto. Pero el Señor no ha perdido todavía el control, Él todavía lo tiene, por eso confiamos completamente en Él. Entonces el corazón tiene que ser limpiado antes de que Dios pueda venir en el Espíritu Santo, que es Cristo, a morar allí. Primero tiene que ser un corazón arrepentido, bautizado en agua, en su nombre para saber a quién pertenece, y luego limpiado por la sangre de Jesucristo para que el fuego del Espíritu Santo, Dios mismo, venga y queme todo deseo de esa naturaleza vieja del mundo. Entonces se cumple lo que dice la Biblia: cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado, porque su simiente está en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Cuándo entonces que el hombre no peca? Cuando la naturaleza de Dios lo posee, cuando viene el nuevo nacimiento, porque aquí dice el que es nacido de Dios. Y ese nacimiento viene a través del agua y del Espíritu. Entonces, no puede pecar, no hay manera para que un hijo de Dios peque. ¿Cómo puede ser que un pecado y un redimido peque a la vez? ¿Cómo puede estar metido dentro de la casa de empeño a la vez esté fuera de ella? No, no puede ser. Entonces, Él nos redimió por su sangre, por su Espíritu nos limpió, y ahora ha venido a morar allí. La tierra sigue el mismo plan de redención. Se arrepintió con Noé y recibió el bautismo en agua.
Jesús vino y la santificó derramando su sangre, la compró y la nueva tierra tiene que ser bautizada con fuego para limpiarla de todo diablo. Gérmenes, enfermedades, es una tierra nueva. Como sucede con un creyente, no importa lo que haya sido en el mundo, pero cuando llega a ser nueva criatura, es una unidad completamente nueva. No es una persona con parches, sino una nueva criatura. Satán será quitado de la tierra, exactamente como fue quitado de usted. Él podrá tentarle, pero jamás podrá poseer a un genuino cristiano nacido de nuevo. Porque Dios desde antes de la fundación del mundo lo vio y envió a Cristo para redimirlo. La sangre ahora habla por él. Dice el profeta: ¿cómo puede el Señor ver tus pecados teniendo por delante la sangre de Jesucristo? No la puede ver porque Él mismo te la limpió, por eso Él no te ve pecador. Él te ve limpio por su sangre cuando tú aceptas el sacrificio del Señor Jesucristo en tu vida, ¿verdad?, como pecador. Y Él entonces considera esa confesión y eres salvo. Entonces, ¿cómo puede usted pecar teniendo por dentro al Dios impecable? Cuando el hombre está en un Dios impecable, ¿cómo puede pecar? No importa lo que ha hecho, la sangre lo cubre. Él ahora ya es una nueva criatura. Sus deseos y aspiraciones ahora son celestiales, porque ha sido manifestado como un grano de trigo. Sus deseos no son los de antes. Si usted llega a la tercera etapa, no puede pecar, porque su naturaleza ha sido cambiada. Ha muerto al viejo hombre. Y como Pablo puede decir, vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí. En esta etapa usted puede llegar a cometer algún error o falta, pero no pecar. Un error no es un pecado, es algo que se comete involuntariamente, inconscientemente, sin ningún deseo preconcebido. Por eso el salmista dijo: los errores, ¿quién los entenderá? Líbrame de los que me son ocultos. En cambio, el pecado se premedita, se maquina, se manufactura. Es un deseo que está por dentro de la persona. Y la Escritura dice: ay de los que piensan iniquidad, de los que fabrican el mal en sus camas. Cuando viene la mañana lo ponen en obra, porque tienen en su mano el poder para hacerlo. Entonces, usted ha oído a algunos que dicen: el diablo me hizo hacer esto. Eso no es la verdad, el diablo no hizo eso. La verdad es que usted no estaba sellado adentro, porque cuando usted está sellado adentro, el diablo queda sellado afuera. Lo que sucedió fue que usted salió y se encontró con el diablo. Él no puede entrar a usted porque la única manera de entrar a usted sería por el mismo proceso por el cual usted pasó. Y para eso, él tendría que ser salvo, santificado y lleno del Espíritu Santo. Y consecuentemente sería su hermano. Entonces no fue el diablo que lo hizo. Lo que sucedió fue que apenas usted llegó a la frontera y regresó con los deseos de las cosas del mundo. Usted nunca entró completamente a Canaán, tipo del Espíritu Santo, cruzando el Jordán, lo cual es morir a sí mismo. Entonces, no es suficiente arrepentirse y bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo. Esto apenas es el primer paso. Aquí sencillamente Dios te ha perdonado el pecado pasado, pero todavía tiene la misma naturaleza pecaminosa que te hizo cometer el pecado. Tú debes proseguir adelante, pidiendo a Dios la santificación, porque el Espíritu Santo no puede morar en un vaso sucio. Tienes que ser limpiado primero, pero cuando sepas que Dios te ha santificado, no te quedes allí, prosiga hasta que el Espíritu Santo llene todo tu ser, porque una vida limpia pero vacía está en peligro. Pues el Señor dice: cuando el espíritu inmundo
ha salido del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, me volveré a mi casa de donde salí, y cuando viene la halla desocupada, barrida y adornada, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y son peores las cosas últimas del tal hombre, que las primeras sí también acontecerá a esta generación mala. Hay peligro en la primera y en la segunda etapa. Por lo tanto, prosiga hasta que el Espíritu Santo more en usted. No se conformen con ninguna otra cosa, porque no le servirá. Cuando una persona es bautizada con el Espíritu Santo, es colocada en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Porque por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, ora judíos, griegos, siervos y libres, y todos hemos bebido de un mismo espíritu. Es un miembro del cuerpo de Cristo, pues vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros en parte. Entonces esta persona no se puede perder jamás, porque ningún miembro del cuerpo de Cristo será amputado. Su cuerpo estará completo aquel día. El bautismo del Espíritu Santo es el sello que Dios nos da absoluta seguridad. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Es el sello de Dios que nadie puede romper. Entonces, cuando recibimos el Espíritu Santo, estamos sellados hasta el lugar de destino. El bautismo del Espíritu Santo es el nuevo nacimiento, sin el cual nadie verá el reino de Dios. Respondió Jesús y díjoles, de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Es cuando el Espíritu Santo entra al creyente, cuando es hecho una nueva criatura, cuando en realidad todas las cosas viejas mueren en la persona y el tal llega a ser una nueva unidad, un miembro en el cuerpo de Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces una persona bautizada con el Espíritu Santo manifestará en todo tiempo el carácter de Cristo, sus aspiraciones serán siempre celestiales y dará la gloria a Dios en cada ocasión. Entonces, cuando nosotros llegamos a esta convicción por el Espíritu de Dios, entonces no tenemos por qué temer, porque sabemos que Él nos dará la victoria en todas las circunstancias. Antes, en todas estas cosas hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó. No nos preocupa lo que el enemigo pueda planear contra nosotros. Estamos confiados en las promesas del Señor y seremos más que vencedores. Porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Si tenemos dentro de nosotros aquel que ha vencido el mundo, al diablo y a todos sus demonios, entonces, ¿de qué temeremos? Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque el que en vosotros está es mayor que el que está en el mundo. Un espíritu de temor y de cobardía es una mala señal en uno que se llame cristiano, porque no nos ha dado el espíritu de temor, sino el de fortaleza, de amor y de templanza. Entonces no importa lo que el diablo pueda presentarnos en la calle o donde sea, porque la palabra de Dios dice, no os ha tomado tentación sino humana, mas fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis llevar. Antes dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis aguantar.
Eso es, ¿verdad?, las promesas del Señor, y llenamos los requisitos y estamos bien, servimos al Señor y estaremos con Él, ¿verdad?, asegurando nuestra salvación, asegurando, ¿verdad?, todas esas promesas que el Señor tiene para con nosotros, para los que le creen, para los que llenan el requisito. Le damos gracias al Señor por eso y creemos pues que en esta tarde usted ha escuchado la palabra de Dios y esperamos pues que usted tome la decisión correcta, ¿verdad?, para que tenga los beneficios del Calvario, los beneficios de la salvación, y Dios les bendiga, Señor les guarde. Tengamos un momento de oración para que entonces Dios pueda obrar en su vida. Padre, gracias te damos por esta tu palabra que ha sido dicha, Señor. Gracias por aquellos corazones que se abren, Señor, para escuchar tu palabra, para recibirla, para obedecerla, para recibir aquellos beneficios redentivos, Señor, que son para aquellos que te creen. Gracias te damos por ellos, bendícelos. Y si alguno está enfermo, tu mano sanadora sea sobre ellos y quita todo mal de sus cuerpos, Señor, porque te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo, para tu gloria y tu honra, Señor, te lo pedimos. Amén y amén. Señor les bendiga, el Señor les guarde. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.